La desafortunada declaración del Papa Francisco: la homosexualidad es pecado, pero no es delito. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. El Papa actual de la Iglesia Católica, Francisco, ha dicho en una entrevista a finales de enero de 2023, ser homosexual no es un delito, la homosexualidad es un pecado. ¿Por qué esta declaración resulta desafortunada en un personaje de su dignidad? Porque es una falacia, es un argumento que parece válido, pero no lo es. Comenzando por el hecho de que parece tener en mayor estima el hecho de que una conducta no sea considerada delito, sino que solo es pecado, un pecado que, por cierto, podría acarrearle la condenación eterna a la persona. Esto también es llamativo en un papa que ha dicho que las ideologías son perniciosas, ya que solo desde la ideología liberal tiene algún sentido lo que dice. Esto solo tiene sentido donde la esquizofrenia legaloide de separar delito y pecado está vigente, es decir, en las sociedades occidentales. Pero tampoco tiene sentido elaborar un argumento de esta manera, en sociedades donde la homosexualidad es delito y es pecado, es decir, en las sociedades maometanas. Algunos dirán, pero por lo menos contribuirá a que los homosexuales dejen de ser maltratados en esos países, algo que ni de lejos es probable, puesto que el líder máximo de una religión extranjera no tiene ni peso ni autoridad, y como se ha mencionado, no existe ese divorcio entre delito y pecado. La Iglesia en otros tiempos, cuando era gobernada por hombres más valientes e íntegros, tampoco participaba de estas ideas, y por ello el poder temporal y el espiritual castigaban los mismos delitos, que eran en algunas ocasiones pecados graves o mortales, ya que se buscaba el bien de las almas, y no el confort de una persona o un grupo. El delito, en su etimología y significado, alude a un comportamiento que por propia voluntad o imprudencia resulta contrario a lo establecido por la ley. ¿Cuál ley? Si tomamos las palabras del Papa Francisco, la respuesta sería sí: la homosexualidad no es contraria a lo establecido por la ley humana, la homosexualidad solo es contraria a lo establecido por la ley divina. Sería necesario una larguísima disertación de razones liberales, que no sonaran a necedad, para convencer a alguien de por qué razón la ley humana tendría mayor relevancia que la divina, y sobre todo, que alguien entendiera la razón por la que el vicario de Jesucristo, de Dios Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pretende que esto sea un argumento válido para suavizar el trato a homosexuales en países donde todavía no hay esa escisión legaloide. Peor aún, este mensaje confuso del Papa Francisco en realidad permea y penetra entre los católicos ignorantes y tibios, y los que buscan pretextos para seguir sus propios impulsos y no lo que establece la ley divina. Pero llevemos más allá el ejemplo del Papa Francisco a este respecto. ¿Qué obstaría para realizar las siguientes afirmaciones? El aborto no es delito, solo es pecado. La eutanasia no es delito, solo es pecado. El suicidio asistido no es delito, solo es pecado. El consumo de drogas no es delito, solo es pecado. El adulterio no es delito, solo es pecado. El divorcio no es delito, solo es pecado. La cosa no para aquí, ya que la agresiva militancia de la ideología de género, aliada con los gobiernos civiles, ahora quiere imponer por la fuerza muchos otros comportamientos que son pecados y que pronto dejarán de ser delitos. El estupro ya no será delito, solo es pecado. El incesto ya no será delito, solo es pecado. El bestialismo ya no será delito, solo es pecado. La necrofilia ya no será delito, solo es pecado. La corrupción de menores ya no será delito, solo es pecado. En todas estas afirmaciones es evidente que quienes aún no hacen esta división entre ley humana y divina, en realidad son mejores sociedades que las occidentales, enfermas de liberalismo, y que tienden a su autodestrucción. Son las sociedades liberales las que deberían ser amonestadas por el vicario de Jesucristo y fuertemente recriminadas por su pésimo ejercicio de legalizar lo que en realidad nunca dejará de ser, ni delito ni pecado. Por lo anterior, es desafortunado que el Papa Francisco elabore esta clase de argumentos. Yo creo que sí. Como católicos debemos rechazar con caridad estas doctrinas ambiguas que no están sustentadas por la Biblia y la tradición apostólica. Recemos por el Papa Francisco para que su fe no desfallezca, y para que confirme a sus hermanos en la fe católica, pues es la tarea que le fue encomendada, aun si así no es popular ni es compatible con la ideología liberal que está siendo impuesta tiránicamente en el mundo cristiano. Y finalmente, quien quiera enterarse de la posición real de la Iglesia en el tema de la homosexualidad, consulte el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2357 a 2359, que dice así: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado.
Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Gracias por su atención.